Buenos días. Bueno, hoy tengo el placer de contar con una persona maravillosa a la cual admiro muchísimo. Su nombre es Andrea Cardemil. Ella es psicóloga infantil, escritora de libros de crianza y cuentos para niños. Hola, Fabi. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, chévere. Gracias por estar aquí. Allí estaba dando una introducción. Vamos a hablar sobre el tema del miedo a la muerte de los padres. Es algo que realmente puede suceder, porque es que no sabemos en verdad cuándo nos vamos a ir de acá. Validas esa emoción, o sea, como para tratar de ponerlo en contexto, validas la emoción de que entiendo de que tienes miedo de que mamá se pueda morir, y luego, ¿qué herramienta le puedes dar? Porque tú puede pasar. ¿Cómo tú validarías? Puede pasar. Ajá. Sí. A ver, el tema del miedo a la muerte, o sea, algo como muy cortito. ¿Por qué quizás como más complejo hablar de la regulación del miedo? Porque muchas veces uno se asusta por cosas hipotéticas. Uno no se enrabia por cosas hipotéticas, uno no se... Entonces, de alguna manera, el miedo nos entrampa, ¿cierto? A diferencia de las otras emociones que son más ligadas a situaciones como concretas. Bueno, como decir eso, por eso de repente es como un poquito más complejo. El tema de la muerte, para los que nos están escuchando, primero, entender que los niños van comprendiendo la muerte a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? Y que a los 4 años los niños comienzan a entender un poco mejor qué es la muerte, pero por desarrollo cognitivo creen que es un estado, entonces que si alguien muere puede volver, que el cielo es un lugar donde yo puedo ir, donde la persona que muere puede volver, y de a poquitito, en la medida que nos acercamos a los 6, ya los niños comienzan a entender realmente lo que es la muerte. Algunos niños antes, los que son de pronto como más reflexivos, ¿cierto? O con un desarrollo cognitivo mayor o han tenido alguna pérdida, sino por lo general es cerca de los 6. ¿Y qué ocurre a los 6? Es importante que los papás puedan como comprender. Cuando yo entiendo lo que es la muerte, yo empiezo a temer que mis papás mueran, que me pase algo a mí, y eso es normal que ocurra, ¿ya? Los niños empiezan a tener sueños, ¿cierto? Pesadillas, soñé que te morías, o empiezan a preguntar, ¿y si tú te mueres, quién me va a cuidar? Los papás dicen, ¿pero por qué empezó, ¿cierto? Como de pronto a tener este susto. Es por el tema cognitivo, que el momento en que yo me doy cuenta de que la vida es frágil y de qué significa realmente morir. O sea, yo me acuerdo de niña, como en esa etapa, no sé si tú, pero es un momento clave en que uno dice, mis papás se pueden morir. Y muy cortito también, esto que es evolutivo y es normal, cuando un niño tiene una pérdida puede exacerbarse, o producto de la pandemia, muchos niños tienen este miedo exacerbado, ¿ya? Como para que sepan los papás que tengan niños en ese tramo etario. Entonces, bueno, vamos a la regulación ahora entendiendo de qué es normal. Yo lo voy a validar, ¿ya? Entonces, si es que me da miedo que tú mueras, te estoy asustado que tú te mueras, entonces yo le voy a decir como, tienes miedo porque estás pensando en que me puedo morir, ¿ya? Entiendo que eso te dé miedo, ¿ya? Necesito siempre descargar calma y va a depender de la intensidad de la emoción, si es que le damos un espacio para que la emoción baje y después hacemos el bla bla o intervenimos al tiro, ¿ya? Pero pensando que la emoción no es muy intensa y intervenimos al tiro, ahí yo le voy a decir qué es lo que te hace pensar en eso. A mí me encanta esa pregunta, porque muchas veces nosotros como queremos que el miedo se vaya rápido. Y nos perdemos a veces el espacio de ver qué es lo que al niño le está haciendo pensar en eso. Porque a veces te dicen, no, es que como, no sé, me da miedo que te mueras, estaba pensando en eso, ya, quizás ahí no hay nada. Pero hay veces que te dicen como, lo que pasa es que tú fumas, me da miedo que choques. A veces hay como otras cositas asociadas que conviene saberlas para poder entonces como manejar bien el miedo, ¿ya? Pero pensando en me da miedo que te mueras, ¿ya? Y eso es algo posible, nosotros ahí le vamos a decir como yo entiendo que eso a ti te dé miedo, ¿ya? Pero eso es algo que
probablemente va a pasar en mucho tiempo más, ¿ya? Porque las personas mueren cuando están muy viejitas, cuando tienen una enfermedad grave y yo estoy sanita, entonces es poco probable que eso pase, ¿ya? Y ahí los papás pueden decir, bueno, pero sí, igual le estoy diciendo que es factible, ¿cierto? Claro. Y ahí viene algo que es muy lindo, yo creo que y ojalá a todos nos hubiesen enseñado de niños, y es la regulación cognitiva, que yo llamo. Así como está la regulación emocional, está la regulación cognitiva. Y ahí yo le voy a decir al niño, ¿cómo se siente tu corazón cuando tú piensas en eso? Entonces, sin miedo, mal, ¿ya? Que es hacerlo conectar, ¿cierto? Y ahí le voy a decir, ¿será buena idea entonces estar pensando en algo que va a pasar en mucho tiempo más y sentirte así por algo que no va a pasar ahora? No, no es cierto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a respirar, ¿ya? Y le vamos a decir a la cabecita, porque ellos no son capaces de tener un autodiálogo interno, entonces tiene que ser verbal, no quiero pensar en eso, porque eso no me hace bien. Okay. Entonces, y ahora vamos a volver a respirar y nos vamos a distraer y vamos a pensar en otra cosa, ¿ya? Entonces, valido el miedo, le digo que es poco probable, ¿ya? Y enseño a cortar ese pensamiento. Okay. Porque una de las cosas que es complicada es cuando tú piensas en algo malo que puede pasar y te quedas pegado en lo rumiativo, ¿sí? Nosotros de adultos también a veces pensamos en cosas malas, como si mi hijo se enferma y se entran a robar. Nosotros adultos también tenemos miedo. Y uno mismo hace eso como, me quedo pegado y termino mal, o digo ya, no me hace bien pensar en esto, o estoy segura y suelto el pensamiento. Los niños necesitan ayuda porque no logran distinguir que pensar en algo no significa que, o sea, piensan que lo que ellos piensan va a ocurrir, lo viven como una realidad y no logran despegarse del pensamiento. Entonces, esa es una súper como estrategia, ¿ya? Andre, de verdad que es que nos podemos aquí quedar pegadísimas hablando sí. de tantos temas, pero no me quiero ir sin antes decirle a las personas que te sigan. Ella hace asesorías online, tiene libros maravillosos de crianza para padres y cuentos infantiles, así que vayan a la página de ella para que puedan meterse y averiguar todo. Y en verdad que yo siempre admiraba, te admiro muchísimo, me encanta estar contigo, te recomiendo muchísimo a los padres que me escriben para temas psicológicos y emocionales, así que si quieres hablar con Andrea, te invito a que entres a su Instagram y le puedas por allí hacer preguntitas. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, de verdad que lo aprecio muchísimo, estoy segura que los papás también, y esperemos vernos prontito. Y que muchas gracias, espero de todo corazón que les haya servido todo lo que conversamos. Gracias. Igual. Saludos a todos.